Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas. Un saludo enorme a toda nuestra maravillosa comunidad que siempre nos apoya y está ahí. Estamos súper contentos de tenerlos una vez más en nuestro canal. Hoy, como lo prometimos, tenemos un vídeo que sabemos que les va a encantar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mundo de emociones, de miradas que lo dicen todo, de esos instantes que nos roban el aliento. Sí, hoy vamos a hablar de Hande y Kerem. Vamos a revivir esos momentos íntimos, esas interacciones que nos han derretido el corazón a todos los que hemos seguido de cerca su historia. No vamos a hablar de chismes ni rumores, no nos interesa eso. Lo que queremos hoy es celebrar la magia, la química innegable, la conexión palpable que estos dos talentosos actores han transmitido en pantalla y fuera de ella. Vamos a analizar esos gestos, esas sonrisas cómplices, esas miradas que han desatado pasiones y han alimentado la imaginación de miles, quizás millones, de personas en todo el mundo. Así que relájense, pónganse cómodos, tomen su bebida favorita y prepárense para un viaje lleno de momentos dulces, emotivos y, por supuesto, absolutamente irresistibles. Y antes de que empecemos, como siempre, un pequeño favor: si eres nuevo por aquí, si te gusta el contenido que compartimos y si te apasiona tanto como a nosotros la historia de Hande y Kerem, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos y seguirás formando parte de esta gran familia. Ahora sí, vamos a empezar. Bien, empecemos por lo más obvio, Sen Kalkapm. Esta serie turca no solo fue un éxito rotundo a nivel mundial, sino que también fue el escenario donde la magia entre Hande Erçel y Kerem Bürsin comenzó a florecer. No podemos negar que la química entre Eda y Serkan, sus personajes, era electrizante. Pero más allá de la actuación, había algo más, algo que se sentía real, auténtico. Y es precisamente eso lo que vamos a analizar hoy. Recordemos esos primeros encuentros, esas miradas furtivas, esos roces accidentales que terminaban en sonrisas nerviosas. ¿Se acuerdan de la escena del contrato? Esa tensión palpable, esa energía que saltaba de la pantalla. Era evidente que había algo especial entre ellos. Y no solo nosotros lo notábamos, sino también el equipo de producción, sus compañeros actores y por supuesto el público. Pero no todo era actuación. En las entrevistas, en los detrás de cámaras, en los vídeos promocionales, se podía ver una conexión genuina, una complicidad que iba más allá del guión. Sus risas eran contagiosas, sus bromas eran constantes y sus miradas, bueno, sus miradas eran simplemente hipnóticas. Observen, por ejemplo, la forma en que Kerem miraba a Hande mientras ella hablaba. No era solo un compañero escuchando a otro, era una admiración profunda, un interés genuino en lo que ella tenía que decir. Y Hande, por su parte, le devolvía la mirada con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Era una conexión a nivel emocional, una comunicación no verbal que transmitía mucho más de lo que las palabras podían expresar. Y es que a veces las palabras sobran. A veces una mirada lo dice todo. Y en el caso de Hande y Kerem, esas miradas hablaban volúmenes. Recuerdo una entrevista en particular donde les preguntaron sobre su relación fuera de la pantalla. Ambos se sonrojaron ligeramente, se miraron cómplices y respondieron con evasivas, pero con una sonrisa que delataba sus verdaderos sentimientos. Era evidente que no querían confirmar ni negar nada, pero tampoco podían ocultar la conexión que existía entre ellos. Y es que la presión mediática era enorme. Los fanáticos estaban obsesionados con la idea de que su romance en la pantalla se trasladara a la vida real. Y esa presión, sin duda, debió ser abrumadora para ambos. Pero a pesar de eso, nunca dejaron de mostrarse cercanos, cariñosos y respetuosos el uno con el otro. Analicemos ahora algunos momentos específicos que nos han dejado sin aliento. ¿Recuerdan la escena del baile bajo la lluvia? Esa coreografía romántica, esa conexión visual, esa química explosiva, fue un momento mágico, un instante que quedará grabado para siempre en la memoria de todos los que amamos esta pareja. Era como si el mundo se detuviera y solo existieran ellos dos, bailando bajo la lluvia, perdidos en su propio universo. ¿O qué me dicen de las escenas en la cabaña en la montaña? Ese ambiente íntimo, esas conversaciones profundas, esos momentos de vulnerabilidad, pudimos ver una faceta más humana y sensible de ambos personajes, y también de los actores que los interpretaban. Era como si se abrieran ante nosotros y nos permitieran vislumbrar un poco de su alma. Y no olvidemos las escenas de celos. Esas miradas fulminantes, esas indirectas sutiles, esas reacciones exageradas, eran divertidísimas, pero también reveladoras. Demostraban que ambos personajes se preocupaban profundamente el uno por el otro y que no estaban dispuestos a perderse. Y esa preocupación, esa posesividad, era un claro indicio de que había algo más que amistad entre ellos. Pero más allá de las escenas románticas, también había momentos de ternura, de complicidad, de apoyo mutuo que nos conmovían profundamente.
Recuerdo una escena en la que Eda estaba pasando por un momento difícil y Serkan la abrazó con tanta fuerza y sinceridad que sentí que el abrazo me lo estaba dando a mí también. Era un gesto de protección, de cariño, de amor incondicional. Y Hande y Kerem supieron transmitir esa emoción a la perfección. No era solo actuación, era empatía, era conexión, era algo mucho más profundo y significativo. Y es precisamente esa autenticidad, esa verdad emocional, lo que ha hecho que su relación sea tan especial y tan atractiva para el público. Ahora pasemos a analizar su relación fuera de la pantalla. Como mencionamos antes, la presión mediática era enorme. Los paparazzi los seguían a todas partes, los fanáticos analizaban cada una de sus publicaciones en redes sociales y los rumores sobre su romance no cesaban. Era casi imposible para ellos tener un poco de privacidad. Pero a pesar de eso, siempre trataron de mantener una actitud positiva y profesional. Evitaban hablar directamente sobre su relación, pero tampoco se escondían. Se dejaban ver juntos en eventos públicos, compartían fotos en redes sociales y se dedicaban mensajes cariñosos. Era como si estuvieran jugando al gato y al ratón con la prensa y los fanáticos, pero de una manera divertida y juguetona. Y es que Hande y Kerem siempre han sido muy reservados con su vida privada. No les gusta exponerse demasiado y prefieren mantener su intimidad lejos de los focos. Y eso es totalmente comprensible. Ser una figura pública conlleva mucha presión y escrutinio, y es importante proteger tu espacio personal y tu bienestar emocional. Pero a pesar de su discreción, no pudieron evitar que su romance saliera a la luz. En abril de 2021, durante un viaje a las Maldivas, fueron fotografiados juntos y las imágenes confirmaron lo que todos ya sospechábamos: estaban enamorados. Fue un momento emocionante para los fanáticos, que celebraron la noticia con alegría y entusiasmo. A partir de ese momento, Hande y Kerem se mostraron más abiertos y cariñosos en público. Compartían fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes de amor y se dejaban ver tomados de la mano en eventos públicos. Era evidente que estaban felices y enamorados, y que no les importaba lo que los demás pensaran. Su relación se convirtió en un ejemplo de amor y superación. A pesar de la presión mediática, de los rumores y las críticas, lograron construir una relación sólida y duradera. Y eso es algo digno de admiración. Demostraron que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que vale la pena luchar por lo que uno siente. Pero como en toda historia, también hubo momentos difíciles. A principios de 2022, comenzaron a surgir rumores sobre una posible ruptura. Los fanáticos estaban preocupados y angustiados, y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y ánimo para la pareja. Y lamentablemente los rumores resultaron ser ciertos. En marzo de 2022, se confirmó la ruptura de Hande y Kerem. Fue una noticia devastadora para los fanáticos, que habían depositado muchas esperanzas en su relación. Pero como dicen, todo tiene un final. Y aunque su historia de amor haya terminado, el legado que dejaron juntos perdurará para siempre. Y es que Hande y Kerem no solo fueron una pareja romántica, sino también un ejemplo de profesionalismo, talento y dedicación. Ambos son actores increíbles y han logrado construir una carrera exitosa gracias a su esfuerzo y talento. Y a pesar de su ruptura, siguen siendo amigos y colegas. Se respetan y se admiran mutuamente y eso es lo más importante. Y es que al final del día, lo que importa es el respeto y el cariño que uno siente por el otro. El amor puede transformarse, puede evolucionar, pero el respeto y la admiración deben permanecer intactos. Y eso es lo que Hande y Kerem han demostrado tener el uno por el otro. Así que aunque su historia de amor haya terminado, siempre recordaremos los momentos mágicos que nos regalaron. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos de cariño, todo eso quedará grabado para siempre en nuestra memoria. Y siempre los recordaremos como una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Y es que Hande y Kerem nos enseñaron que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la química puede ser electrizante y que la conexión puede ser profunda y significativa. Nos demostraron que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Y aunque su historia no haya tenido un final feliz, siempre recordaremos los momentos de felicidad y alegría que nos brindaron. Así que brindemos por Hande y Kerem, por su talento, su profesionalismo y su amor. Y esperemos que ambos encuentren la felicidad en el futuro, ya sea juntos o por separado. Y recordemos siempre que el amor es un sentimiento hermoso y poderoso que puede transformar nuestras vidas. Y es que al final de eso se trata la vida, de amar y ser amado, de conectar con otras personas y de compartir momentos especiales. Y Hande y Kerem nos regalaron muchos de esos momentos. Así que gracias a ambos por hacernos soñar, por hacernos reír y por hacernos creer en el amor. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo.
Hemos revivido algunos de los momentos más íntimos y emotivos de Hande y Kerem, hemos analizado su relación desde diferentes perspectivas y hemos reflexionado sobre el amor y la conexión humana. Recordamos esa química innegable en Senkalkapm, esas miradas cómplices que hablaban por sí solas, la confirmación de su relación en las Maldivas y, lamentablemente, su separación. A pesar de todo, lo que prevalece es el recuerdo de una pareja que nos hizo soñar y creer en el amor verdadero. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya dejado una sonrisa en el rostro. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre Hande y Kerem. ¿Cuál es su momento favorito de la pareja? ¿Qué opinan sobre su relación? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenos sus comentarios en la sección de abajo. Nos encanta leer sus opiniones y compartir ideas con ustedes. Y antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Así que muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Les mandamos un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca dejen de soñar.